En esta oportunidad daremos orientaciones para iniciarnos con las demostraciones de teoremas en geometría. ¿Cómo nos vamos a preparar para realizar una demostración? Primero tenemos que entender lo que es un teorema. Un teorema es una proposición que puede ser demostrada. La demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. En el enunciado se evidencian dos partes. La primera es la hipótesis o premisa, que es lo que se supone. Y la segunda es la tesis o conclusión, que es a lo que se quiere llegar, lo que se quiere demostrar. A menudo los teoremas se plantean de la forma sí y entonces. La palabra sí funciona como símbolo introductorio que indica que sigue la hipótesis. Y la palabra entonces indica que sigue la conclusión. Sin embargo, no todos los teoremas se enuncian así. Es por ello que deberías traducir la oración en sí y entonces para que puedas definir quién es la hipótesis y quién es la tesis, desde dónde partes y hasta dónde piensas llegar. Trata de escribir entonces la hipótesis y la tesis como oraciones independientes. Aquí hay una serie de ejercicios que te pueden ayudar. En este caso, te propongo, trata de hacer la traducción en sí y entonces para que sepas más o menos cómo concluir. Por ejemplo, en la segunda dice, dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Vamos a traducirla en sí entonces. Si dos ángulos son complementarios, entonces la suma de sus medidas es 90 grados. Vamos a ver, por ejemplo, el dice un teorema siempre tiene una hipótesis y una conclusión. Hagamos la traducción sí entonces. Si es un teorema, entonces tiene una hipótesis y una conclusión. En la última dice, si comes demasiado engordas. Ya tiene un sí, pues vamos a tratar de colocarle el entonces. Si comes demasiado, entonces engordas. Fíjense que incluso nosotros pudiéramos manejarla invertida. ¿Qué tal si decimos si engordes, entonces comes demasiado? Esa es la potestad que tienen algunas de estas proposiciones. Igual pasa con los teoremas. Algunos teoremas pueden ser reversibles. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer una demostración de una proposición? Primero, vamos a hacer la traducción de la forma sí y entonces. Identificamos quién es nuestra hipótesis y quién es nuestra tesis. A veces es necesario hacer una gráfica o un diagrama de la proposición. Trata de hacerlo de la forma más genérica. Después analiza, plantea un plan de acción. No necesariamente debe ser un análisis escrito, pues solo determinarás el siguiente paso. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Quinto, realiza la demostración a través de proposiciones y es importante que razones, que justifiques cada una de esas proposiciones que haces. A medida que las demostraciones se vuelven más grandes, más complicadas, más complejas o difíciles, es recomendable escribir el análisis. Durante este se decide cuáles proposiciones serán necesarias y si es posible justificarlas. Una proposición debe ser justificada por una de las posibilidades siguientes: o por proposiciones ya dadas, o por definiciones, o por axiomas o postulados, o por teoremas previamente demostrados. Nunca está permitido, no es permitido establecer una proposición que parezca verdadera sin justificarla. Tenemos un teorema y este teorema dice así: los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Vamos a trabajarlo. Vamos a hacer la traducción en la forma sí y entonces. Diría entonces,
Si los ángulos son congruentes, entonces los suplementos de los ángulos son congruentes. Lo siguiente era identificar la hipótesis y la tesis. Si hacemos el sí y entonces es fácil de identificar que la hipótesis son los ángulos son congruentes y la tesis es los suplementos de los ángulos son congruentes. Dijimos que vamos a hacer una gráfica. Pues fíjense, 1 y 2 representan dos ángulos suplementarios. 1 es un suplemento de 2, 2 es un suplemento de 1. 3 y 4 son dos ángulos suplementarios también. 3 es suplemento de 4, 4 es suplemento de 3. ¿Cuál era el siguiente paso? Ya llevamos el primero, ya llevamos el segundo, ya llevamos el tercero, nos viene el cuarto paso, que es analiza, plantea un plan de acción. No necesariamente debe ser un análisis escrito, pues solo determinarás el siguiente paso. Entonces, para demostrar que dos ángulos son congruentes, se necesita probar que sus medidas son iguales. Esto puede hacerse al aplicar la definición de ángulos suplementarios y sustituirla para ángulos congruentes. El paso 5 decía, realiza la demostración a través de proposiciones y razones que justifiquen las proposiciones. Un esquema como este puede ayudarte a hacer la demostración. Es decir, un cuadro donde tú en una columna vayas colocando cada una de las proposiciones y las justificas precisamente en una segunda columna con las razones. Vamos a hacer este mismo ejercicio a través de este cuadro. Completemos entonces la demostración. En este momento tenemos el teorema y la traducción que ya habíamos elaborado. Nuestra gráfica, donde identificábamos los ángulos 1 y 2, 3 y 4, y ahora vamos a completar el cuadro. Leamos las proposiciones y su respectiva justificación o razones. El ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios. El ángulo 3 y el ángulo 4 son suplementarios. Esto fue dado en el enunciado porque estamos hablando de ángulos suplementarios. En este caso quiere decir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es 180 grados. La medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4 es 180 grados, por definición de ángulos suplementarios. De manera que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es exactamente igual a la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4, por sustitución, por simetría y transitividad. El ángulo 2 es congruente con el ángulo 4 porque son suplementos. Está dado. La medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 4 por definición de ángulos congruentes. De manera tal que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 2 por las proposiciones anteriores 3 y 5, haciendo la sustitución respectiva. De manera que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 2 por reflexividad. Entonces, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3 por proposiciones 6 y 7 o por axioma de adición de igualdad. En este caso concluimos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3, por definición de ángulos congruentes. Si los ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Concluimos que era lo que queríamos demostrar. Bien, analicemos, hagamos ahora otra demostración. Tenemos el siguiente teorema. Dice, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Si los ángulos son opuestos por el vértice, entonces son congruentes. Sería nuestra traducción sí y entonces. Hagamos nuestro dibujo. Tenemos dos rayos, dos rectas
que se intersectan en el punto A. Está definido un rayo desde B a C y otro rayo desde E a D, con el punto de intersección en A. En este caso, pues vamos a hacer nuestro análisis a través de el cuadro de proposiciones y razones. Analizamos. 2 y 3 son evidentes, son ángulos opuestos por el vértice y es parte de nuestra hipótesis. De manera tal que AB y AC son rayos opuestos. Es precisamente el punto de intersección A lo que lo define. AD y AE también son rayos opuestos por la misma definición de ángulos opuestos por el vértice. Tercera proposición dice que el ángulo BAC y el ángulo DAE son llanos, por definición de rayos opuestos y de ángulos llanos. Tenemos que la medida del ángulo BAC es igual a 180 grados y la medida del ángulo DAE es 180 grados por la definición de ángulos llanos, además de por el postulado del transportador 14, pueden verificarlo en la lista de postulados, y la definición exactamente de medida. Los ángulos llanos miden 180 grados. Quinta proposición. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo BAC. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo DAE por postulado de adición de ángulos. Ver el postulado 15. Tenemos que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es 180 grados. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 3 es 180 grados por transitividad. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es exactamente igual a la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 3 por sustitución anterior. De manera que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 3 por axioma de adición de igualdad. Concluimos que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 3 por la definición de ángulos congruentes, que era lo que queríamos demostrar.